Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y empezamos el mes de marzo con un tema muy importante, sobre todo para las empresas que están certificadas, que es actualización de Anexo 30. Y bueno, quiero dar y saludar a mi querido doctor Carvajal, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a hacer un trueque. A todos los que se conectan vía nuestro programa, que siempre están, que asisten aquí, pero también aquellos que se conectan vía YouTube y nuestras plataformas. Muchas gracias por seguir haciendo trueques, por compartir su tiempo mientras nosotros tratamos de compartir experiencias y conocimientos. Y bueno, pues el invitado del día de hoy es nuestro querido amigo, el maestro Oscar Navarrete. Oscar, buenas tardes, bienvenido a hacer un trueque. Hola, ¿ahí me escucha? Sí, te escuchamos Ah, perfecto. perfecto, muy bien. Buenas tardes. Y bueno, pues la verdad es que últimamente hemos visto que platicábamos con el equipo y decíamos, oye, ¿sabes qué? Yo creo que unos 4 años la certificación de IVA nos la regaló el SAT en el sentido de que cumplíamos, pero realmente no estaba tan estricto en el cumplimiento. Sin embargo, ya eso cambió, ahora sí están siendo más exigentes, así que por eso ahorita estamos tratando también de enfocar algunos temas en todo lo que es certificación de IVA, en el cumplimiento y sobre todo también en la parte de actualización del anexo 30. Y por eso también invitamos al maestro Oscar Navarrete, quien, si me permites, voy a leer tu semblanza. El maestro Oscar Navarrete Javier es especialista en arquitectura y defensa legal aduanera en Teles Asociados. Tiene más de 8 años de experiencia como enlace de alta responsabilidad en 2 administraciones del SAT. Es licenciado en negocios internacionales por el Politécnico Nacional. Egresó de la Escuela Superior de Comercio de Instituto Politécnico Nacional de la Licenciatura en Negocios Internacionales y estudió la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior en Royal Law College, CUEC, Plantel Baja California. Durante más de 8 años se desempeñó en el SAT, en el área de Administración General de Aduanas y posteriormente en la Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, AGACE. Tras su paso por el SAT, se unió al equipo de Teles Asociados en el área de estrategia normativa, debido a cumplimiento, y actualmente es líder del área de gestión y de defensa legal o visitas domiciliarias de Teles Asociados. Muchas gracias por estar aquí, por compartir tus conocimientos y por hacer un trueque. No, al contrario, muy gracias por la invitación y espero que la plática sea lo más amena posible y explicarles a mayor detalle todas las actualizaciones. Denme un segundito entonces solo para compartir pantalla y comenzamos. Muchas gracias. Solo déjenme Listo, ya mover. se ve tu pantalla, solamente hay que ponerlo en la pantalla completa. Listo, ahí se ve. Se ve todavía no se ve, ahí ya se ve completa. Ok, perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Dani. Vamos a Pues comenzar con el te tema doy de hoy. la palabra y al final hacemos preguntas y respuestas como normalmente se suele hacer De y acuerdo, comentarios de panelistas. Gracias. perfecto. Pues muchas gracias a todos. Como comentábamos, el tema de hoy es la actualización del anexo 30. Vamos a enfocarnos desde, obviamente, las obligaciones, las revisiones que está actualizando la autoridad en estos días, cómo hemos visto el avance en cuanto a las revisiones de estos años que tiene vigencia la certificación, todas las modificaciones y el nuevo criterio de la autoridad. Voy a mencionar más enfocado a lo que es el anexo 30 como tal, pero igual vamos a estar comentando algunos otros puntos de requerimiento o algunas observaciones que hemos percatado a lo largo de estos años. Muy bien. Entonces, pues como les decía, debemos de partir o entender por qué es que existe el anexo 30. Como lo había comentado la licenciada Daniela, recordemos que es una de nuestras obligaciones por ser una empresa certificada en materia de IVA-IEPS, independientemente de que sea rubro A, AA o AAA. Recordemos que anteriormente pues había una diferencia muy grande, había beneficios exclusivos para ciertos rubros. Como bien sabemos, actualmente pues ya las certificaciones o la certificación en IVA-IEPS con la unificación de la última reforma de diciembre del año pasado, pues todas tienen una vigencia de un año y pues esta obligación aplica para todas, ¿no? Nunca ha cambiado, pero nunca está de más comentarles este cambio. Dentro de las obligaciones que nos establece la 721, debemos de establecer que nos pide que se transmitan de manera electrónica al portal del SAT o a la ventanilla o sí, a la página del SAT como la conocemos mucho, el portal del SAT, estos informes de descargo y o su inventario inicial de ser el caso. Aquí
nos establece de manera muy general cómo es que lo debemos de transmitir. Sabemos que para la autoridad o el SAT siempre viene a través de reglas y en este caso también hay unos manuales de apoyo, algunos documentos adicionales. Entonces, primeramente, uno es, ya tenemos la certificación, nosotros debemos de transmitir al mes siguiente o bimestre, si es que nosotros lo deseamos, los informes o los archivos TXT que contengan las operaciones de exportación o que acrediten el retorno de estas mercancías para poder disminuir nuestro crédito de IVA y EPS. Recordemos, el único beneficio que se mantiene y que por la mayoría de las empresas tramitaron esta certificación es la opción de no pagar como tal a la importación nuestro IVA o nuestro IVA IEPS, dependiendo de cada una de las mercancías, para poder después acreditar su retorno y solamente hacer un crédito, por así decirlo. Nos dan la facilidad de no pagarlo, mientras siempre y cuando nosotros acreditemos que fue retornada o se le dio un destino aduanero correctamente. Una de las cosas que nos pide, recordemos que es la transmisión de nuestro inventario inicial. Este inventario inicial debe de contener la maquinaria, equipo y las mercancías que nosotros vamos a tener previo a que nos autoricen la certificación. Aquellas mercancías que no han sido retornadas y que fueron importadas al amparo de, en este caso del IMEX, que es lo más común que tienen las empresas para solicitar IVA y EPS. Aquí recordemos, uno de los puntos que a lo mejor las personas no entienden o a veces es por desconocimiento, es que dicen, yo ya lo transmití, yo ya cumplí, no. Si nuestro informe, nuestro inventario no tiene un estatus válido dentro del portal o del sistema de control de inventarios, cuentas y garantías, pues realmente nosotros no vamos a acreditar o vamos a demostrarle a la autoridad que estamos haciendo correctamente nuestra administración del anexo 30. Como les decía, pues cómo se conforma el inventario inicial, pues las mercancías que se encuentran previas a la fecha de entrada en vigor de la certificación. Aquí va a haber una pequeña particularidad y a lo mejor es parte de las actualizaciones que hemos estado viendo. Muchas empresas, al momento en que ellos empiezan con su certificación, puede ser que realmente sigan retornando mercancías antes de transmitir el inventario inicial. Entonces, cuando ya hacen el corte como tal, puede ser que al día siguiente de la certificación ellos siguieron haciendo retornos, pues las mercancías no les van a cuadrar. Luego tenemos ahí unos vencimientos o saldos que no han tenido movimiento o un sobredescargo en muchas ocasiones por estos pequeños movimientos. Entonces, sí nos establece que es previa que se autoriza la certificación, pero también si tú ya tienes una operación en puerta, ya cuando tú generas este inventario, realmente esta mercancía ya fue retornada, tenemos que hacer ese ajuste. Es algo más operativo que legal, pero se puede subsanar más adelante y son de los puntos que van quedando abiertos. ¿Por qué? Porque nuestro inventario es de lo primero o lo primero que nosotros transmitimos a la autoridad. Entonces, te, van pasando los años, nos damos cuenta de que sí se quedó a lo mejor cierta mercancía y es derivado de estos pequeños cierres. Entonces, son ajustes que se pueden realizar y es de las mejoras o las actualizaciones que deben de realizar las empresas. Esta obligación del inventario nos dice que tenemos hasta 2 correcciones dentro de los 3 meses siguientes a que haya quedado un estatus válido en nuestro inventario. Esto obviamente la autoridad nos da 30 días para este inventario, las correcciones son posteriores siempre y cuando haya quedado válido. Si nosotros no lo hacemos con este estatus, la autoridad no nos va a permitir esto y estaremos en incumplimiento. Y esa es una de las principales causales de cancelación cuando nosotros vamos iniciando en el área de certificación IVA y EPS. Entonces, les cuesta mucho o es muy complicado en muchas ocasiones que las empresas cumplan con todos los requisitos. Imagínense que por este pequeño asunto de que no revisan bien el inventario y que no, no quedó con el estatus correcto, puedan perder o echar a perder el trabajo de tanto tiempo que les costó a ustedes. Ok, sí, y esta es parte de las actualizaciones. Han pasado muchos años, llevamos desde 2015 a la fecha con nuestra certificación. Nos dimos cuenta que nuestro inventario, como les decía, a lo mejor no lo hicimos con un cierre correcto, lo hicimos un día posterior, una semana posterior, los vencidos o sobre descargos. Pero identificamos que estos errores vengan de tu inventario inicial. Las empresas se martirizan un poco en el hecho de, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solventar? ¿Por qué? Porque no quieren tener esas incongruencias con la autoridad. Y la propia normativa, el propio anexo 30 nos establece que sí podemos hacer una rectificación o una corrección más bien de un inventario adicional a lo que ya les comentaba. Es todas las veces que sea necesaria dentro de los 30 días para poder quedar con estatus, conforme a nuestra obligación. Posterior a eso, tenemos 3 meses más y hacer otras 2 correcciones. Pueden ser, bueno, el número pueden ser, intentamos 5 veces dentro de un mes y quedó bien en la quinta, entonces
Todos hicimos otras 2 correcciones dentro de los otros 2 meses, sería la séptima. Si necesitamos una octava corrección, ¿es posible? Sí, pero ya necesitamos hacer una gestoría directamente con la autoridad. Es un trámite que se tiene que realizar en Ciudad de México y no es tan inmediato. Anteriormente, previo a lo que fue el COVID, las respuestas eran muy rápidas para la autoridad respecto a estas solicitudes. Actualmente pueden ser 2 meses, 3 meses, poquito más, poquito menos. Va a depender mucho de las cargas de trabajo y que ellos nos quieran validar. Aquí, el quieran validar también va a depender mucho de los problemas que hemos tenido a lo largo de los meses con la plataforma, con el sistema de control de inventarios. ¿Por qué? El sistema de control de cuentas y créditos, perdón. ¿Por qué? Recordemos que a lo largo de estos años, regularmente lo que es julio a diciembre, tenemos algunas inconsistencias y el sistema no tiene una actualización quincenal o mensual. Entonces, estos intervalos de tiempo que no tienen una actualización tampoco nos van a permitir hacer las correcciones. Entonces, también es un poquito de lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos aplicando alguna corrección, que los tiempos no van a ser inmediatos y en el peor de los casos pueden ser hasta 6 meses. Los informes de descargo, como les decía, pues es la obligación, se suben de manera mensual o bimestral. Eso aplica para la mayoría de las empresas. La decisión que ustedes tomen, no hay ningún problema. Muchas empresas también se conflictúan porque a lo largo de los años, la persona que lo llevaba al inicio, pues le dio por la facilidad de hacerlo bimestrales. Después acaba de ir y las dudas, oye, lo puedo cambiar a mensual porque me di cuenta que no es tan fácil como yo pensaba y prefiero tener un control más ágil y que la cuenta tenga más movimiento. Claro, se puede cambiar. También nosotros podemos presentar informes de descargo dentro del mismo ejercicio fiscal, tanto mensuales como bimestrales, siempre y cuando nos empalmen. ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos a presentar un informe de enero de manera mensual, tenemos que presentar también el mes de febrero y posterior a eso ya, marzo y abril, podemos presentar un informe bimestral. ¿Queremos regresar otra vez a los mensuales? Lo volvemos a hacer en mayo, en junio, no pasa nada. Simplemente que no se nos empalmen estos periodos. También el propio anexo 30 nos establece la facilidad para aquellas empresas que tienen el esquema de garantías o fianzas. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra certificación o el beneficio de nuestro crédito más bien está establecido sobre cierto monto sobre la póliza que nosotros entregamos a la autoridad cuando hicimos nuestro trámite. Entonces, si nosotros la topamos y ocupamos todo el crédito, ya no vamos a poder usarla. Y le pasa a muchas empresas en los lapsos que les comentaba de que no se actualizó el portal. Entonces, ven de 6 meses que no tiene actualización. Tú sigues importando, automáticamente el sistema llegó un momento en que lo topó y ya no tuvo manera de que la empresa siguiera utilizando su fianza o su garantía. Entonces, tuvieron que hacerse varias gestiones por separado, pero, pues obviamente, si nosotros tenemos la facilidad de cada 15 días es para que nuestro crédito siempre esté o sea apto para que ustedes puedan seguir importando. Es muy importante y es por ello que solo las empresas con garantía pueden hacer informes quincenales. Otra de las cosas que nos establece el anexo 30, perdón, me regresé tantito, es las rectificaciones o las correcciones. A lo largo de los años de la certificación, muchas cosas se han modificado, criterios, algunas preguntas, la manera en que vamos a operar, los tiempos de respuesta de la autoridad. Y entre los criterios, el cambio de las rectificaciones, por algunos meses me puedo recordar que decían, ok, siempre ha sido, corrige el original y señala tu R1, que quiere decir, si nosotros tramitamos una operación en enero, nuestra rectificación en febrero de este año, la lógica nos lleva a este pedimento de febrero, lo voy a presentar en el informe de enero. Hasta ahí. Luego la autoridad no le gustó, hubo algunos problemas con los cálculos, dijo, no, preséntame, quita el original y preséntame solo el rectificado en el mes que le corresponde. Ok, perfecto. Entonces, lo quitas de enero, dejas el mes de febrero. Hubo problemas, no funcionó, regresa a la normalidad. Entonces, actualmente es siempre rectifica o hace una corrección del informe donde está el pedimento original y quítalo y señala el pedimento nuevo, ¿no? El R1. Entonces, este tipo de detallitos, aunque se escuchan muy sencillos,
Son causales de requerimiento como tal. ¿Por qué? Porque la autoridad no ve que está correctamente tu administración, te faltan pedimentos y así viene un listado. Tantos pedimentos de todas las claves susceptibles de transmitir, te dice, faltan. Ok, ¿por qué faltan? Y tú lo buscas y dices, por eso un R1". Y a la fecha de hoy les puedo decir que todavía hay empresas que lo platico con ellos directamente en algún proyecto y me comentan que no están obligados. Y se les muestra el anexo, les explico cómo funciona y obviamente pues ya tienen a lo mejor un requerimiento en puerta o ya tenemos atendiendo un requerimiento y pues se tiene que subsanar. Entonces son cuestiones que se pueden evitar. Eso es lo importante de este tipo de pláticas y lo que les quiero transmitir. El siguiente punto es la apertura a que tú puedas o las empresas puedan hacer las correcciones que sean necesarias a su anexo 30. Mientras el anexo tenga este párrafo que nos permita presentar correcciones derivadas de algún error de llenado, tú puedes corregir todo tu anexo 30 desde 2015 hasta la fecha. No hay ninguna limitante, no es que, oye, solo tengo 3 correcciones como con el inventario o tengo que pedir autorización. No, no es necesario pedir autorizaciones para modificar informes de descargo. Este párrafo es lo que nos habilita a poder tener una administración correcta. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sí se llevaba la gestión, pero no era la gestión adecuada, las personas cambian, puede ser que a lo mejor, como comentaba la licenciada Daniela, en algún momento pues solamente cumplíamos, presentábamos informes, estaban correctos o no, no lo sabemos, pero se subió un informe, un archivo TXT derivado de las acciones, pues se dan cuenta que, oye, ya el SAT está implementando revisiones, me di cuenta que lo que presenté hace 2 años estaba totalmente erróneo, pues lo puedo corregir, todavía estoy en tiempo. Entonces, este es un punto muy importante y el propio anexo 30 lo señala. Cosas de las que habíamos comentado igual en algunas pláticas previas referente a lo que es la administración del anexo, es el sistema de control de cuentas, créditos y garantías no es una determinación oficial de que estén bien, solamente es como su nombre lo dice, un reflejo o un estado de cuenta de lo que está viendo la autoridad con lo que nosotros estamos transmitiendo con los TXTs o con los informes de descargo. Entonces, en ningún momento significa que si tú tienes cero, no seas susceptible, uno, de revisión o de que te pidan demostrar el correcto retorno de las mercancías que afecte obviamente tu crédito de IVA y que se encuentre sano. Entonces, ¿está bien tener el control conforme el portal del SAT? Sí, porque esa es la guía principal y de ahí derivan los requerimientos, pero tampoco te va a salvar el tenerlo completamente bien de alguna revisión. En algún momento y por las etapas que está sufriendo la certificación, todas las empresas van a tener algún requerimiento, alguna revisión, alguna visita de supervisión. ¿Por qué? Porque, como se comentó, llevan años sin hacer un barrido de todas las empresas. Simplemente se autorizaron certificaciones y las empresas ahí, ahora sí que se confiaron mucho. ¿Por qué? Porque también nuestras renovaciones se realizan de manera muy simple, muy automática, solamente con un botón. No nos pide documentos adicionales. Un proceso de renovación se tiene que evaluar todos los documentos con los que cuenta la autoridad, las modificaciones que han tenido a lo largo de estos años sus documentos, llámese contratos, llámense previamente estructura social, todos los puntos o todas las obligaciones de nuestro anexo. Entonces, sí es una parte importante el anexo 30, pero involucra muchas cosas, tantas que la autoridad se dio cuenta que las dejó de ver. Y estos años, estos últimos 2, 3 años, tiene tanto énfasis que si no mal recuerdan, el año pasado salió una noticia de la autoridad pues muy alarmante para las empresas, pero como muy valiente de ellos decir, ¿cuántas empresas hemos cancelado de certificación y IVA? Pues ¿cuántas hemos visto que no llevan un control y nos deben tanto crédito de IVA? O sea, es algo importante para ellos, obvio, porque significa recaudación, pero las empresas también pudieron haber subsanado estos errores con una correcta administración. De los documentos adicionales que les comentaba, existen 2 manuales. Realmente uno es operativo, como dice su nombre, manual de operación para la transmisión. Es una pequeña guía de cómo entrar a la plataforma, en qué apartados. Es una guía desde cero cuando tú estás empezando con un anexo 30 o con la administración. Entonces, es una guía muy sencilla y es para que no te equivoques. Mientras que el manual técnico de integración nos va a dar todos los lineamientos que deben de cumplir los informes y el inventario inicial para poder ser transmitidos al portal del SAT. Actualmente en los informes, me voy a brincar la parte del inventario porque él ha entendido que la mayoría de las empresas ya subsanaron ese error y nos encontramos solamente en el mantenimiento mes con mes.
Tengo muchos informes no válidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor me equivoqué en un folio de corrección, o simplemente no le di la estructura necesaria, o tenemos requerimientos de la autoridad porque no sabemos de todas esas operaciones de exportación, cuáles son susceptibles, bueno, algunos también cambios de régimen que son importaciones, susceptibles de transmitirse. Por ejemplo, el propio manual nos establece que es necesario subir informes de descargo a uno, o es factible más bien subir informes de clave a uno. Y aquí van a decir las empresas, yo no subo informes a uno, no me afecta. Correcto, tienes que hacer un análisis y determinar de todo lo que te señala el manual, qué te aplica a ti y qué no te aplica. Entonces, hay empresas que sí les aplicaba subir informes a uno y no lo subieron, son causales de requerimiento. Entonces, son detallitos que se van a ir viendo a lo largo y se tiene que analizar en específico con cada una de las empresas. Pero es un punto a considerar y el manualito les permite saber o detectar ese tipo de situaciones. Les decía, las obligaciones nos estipulan que nuestro informe de descargo tiene que tener el estatus válido, como válido. Sin embargo, tampoco nos establece qué es lo que pasa, ¿no? Cuando realmente, o cómo sabemos que está en el proceso adecuado o el tiempo de respuesta. No queda como muy definido esta parte. Sin embargo, por la administración y el tiempo que tenemos con el portal, sabemos qué es. Tiene 3 estatus que le da cada uno de estos informes y también a los inventarios. Uno, no procesado se refiere al momento en que nosotros ya lo cargamos. Esto quiere decir que el portal recibió correctamente nuestro informe de descargo. Cumplió con la estructura mínima para su transmisión, informe o inventario. Pero no nos está diciendo que se encuentra correcto. Y aquí es donde las empresas se confían. Ah, ya dice que lo subí, ya lo recibió, me dio un folio, más que suficiente. No, es la primera etapa. Posteriormente, tiene que pasar un proceso de validación con el sistema. A este proceso de validación del sistema le pude otorgar 2 estatus, que son los siguientes. Válido significa que los datos contenidos dentro de estos TXT se encuentran correctos, o no válido porque tiene alguna discrepancia. De acuerdo ya más que nada con el contenido del propio documento, del propio archivo TXT. Regularmente, los informes o los inventarios se pueden validar dentro de 24 a 72 horas, perdón. En muchas ocasiones, hasta antes de 24 horas ya tenemos un estatus, en muchas ocasiones supera las 72 horas, pero es el promedio que se maneja. Entonces, no se preocupen si tarda un poquito más, un poquito menos. Va a depender, como les decía, de si en ese momento la plataforma está presentando errores. Les puedo decir que hemos tenido empresas que tardan una semana en que se queden con un estatus sus informes, pero no significa que estén mal, simplemente que la plataforma no está dando un estatus en este tiempo. La manera más común de transmitir informes va a ser a través de los archivos TXT y creo que el 90-95% de las empresas así lo realizan. ¿Por qué? Porque es una manera un poquito más sencilla y también es la manera en que los sistemas de Anexo 24, control de inventarios, los generan. Recordemos que toda la información que nosotros vamos a subir a nuestro anexo 30 va a derivar del control de las descargas, del retorno de las mercancías de importación. ¿Dónde llevamos este control? Plenamente en el sistema de control de inventarios de nuestro anexo 24. Pues por eso es que casi todas las empresas los tienen. Y aquellas empresas muy, muy pequeñitas o que apenas van comenzando, igual se les hace un poquito más práctico transmitir directamente desde la plataforma. No está mal, quiero que se entienda, o sea, no está mal que lo hagas manual, el llenado de la información en la plataforma, no el generar tus informes, es muy claro. El cómo lo vamos a transmitir a la plataforma. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú sí tienes tu sistema de control de anexos 24, pero falló en ese momento o no te está generando el archivo, pero sabes los montos, las fracciones que tienes que declarar, los pedimentos. Perfecto. El propio portal nos permite, así que sentarnos, dedicarle un poquito de más de tiempo y llenar cada uno de los campos y hacer la transmisión. No se recomienda, ¿por qué? Porque si hay un error de llenado, no tenemos manera de rastrearlo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque fue un error de dedo o alguna situación. Necesita un análisis más a fondo y en muchas ocasiones no se puede determinar con certeza cuál fue el error. Puede ser valores, ese tipo de cosas. Se puede ubicar, pero no saber exactamente cuál es el error. Sin embargo, si nosotros tenemos nuestro archivo TXT, nos va a permitir, uno, hacer la transmisión de los informes de manera más rápida y esto nos va a agilizar los tiempos y las cargas de trabajo. Y dos, en caso de que necesitemos hacer una evaluación, una revisión, un análisis de su anexo 30, estos informes nos permiten
a su vez, uno, revisar lo que se presentó y dos, como en el caso del despacho que se cuenta con una plataforma, hacer una simulación que te permite tener los resultados tal cual los está viendo el SAT. Obvio, aquí quiero empezar. Estos resultados se pueden tener hasta antes de que se suban los informes de descargo. No es necesario que se suban. Aquí nosotros, el sistema los permite con la estructura que tienen los informes, el inventario y obviamente los DataSets, que es un tema que ya se ha comentado a lo largo de las conferencias, hacer una revisión de todo y hacer una simulación. Entonces, si tú estás teniendo problemas o alguna situación con tu anexo 30, nosotros lo revisamos, te decimos, oye, aquí está el error, ese es el saldo que te puede dar, se tiene que corregir, tú lo subsanas y ya no lo transmitiste al portal, lo corregiste previo a eso y te evitaste una generación de folios, correcciones y también pues tienes un anexo 30 más óptimo dentro de la plataforma del SAT. Entonces, ¿qué les recomiendo en este punto? Siempre que sean en archivos TXT y todos vamos a salir un poquito más librados en el hecho de que analizamos y mejoramos tiempos y también para cuestiones de revisión o auditorías internas les va a ayudar muchísimo. Algo bien sencillo que a lo mejor les digo, el manual ya no los establece, pero nunca está de más. Las estructuras de los inventarios y de los informes cambian, entonces muchas empresas cuando no están familiarizadas con estos archivos, pues les complica un poco. La diferencia general es que el inventario inicial nos establece que por cada línea debemos de declarar toda la información que nos están solicitando, es decir, nos pide los datos del pedimento, la fecha, la fracción y el monto pendiente de retorno de las mercancías que vamos a reportar y nos establece si es o no un activo fijo mediante la S o la N que termina al final de cada uno de los renglones. Entonces, si lo ven es muy sencillito. Sin embargo, ya cuando llegamos a nuestra obligación mensual o bimestral o quincenal, dependiendo si tienen garantía, pues nuestro inventario, nuestro informe de descargo, perdón, tiene una estructura totalmente distinta porque ya va a tener un cabecero, va a tener un detalle de la descarga, va a venir con diferentes números al inicio y aquí es donde las empresas empiezan a conflicto. Ah, yo lo generé igual que en el inventario, no, no es la manera y te va a marcar error y no lo vas a poder subir. Eso pasa mucho cuando eres, así que nuevo con la certificación y optas por, y dices, ok, no lo pude subir, lo voy a generar manual con los informes que tengo aquí. Digo, lo generaste de tu anexo 30 y perdón, el anexo 24, regularmente ya todos los sistemas te lo dan en el formato que debe ser, pero hay algunos viejitos que todavía como que tienen detallitos y pueden generar errores, pero la mayoría ya te los da sobre esta estructura, entonces no van a tener ningún problema. Para mencionarlo, pues el cabecero, como les decía, debe de estar estructurado por la clave del documento, el año y el periodo que nosotros necesitamos o estamos transmitiendo. Necesitamos esta información en este orden para que el sistema lo lea. De lo contrario, no lo va a subir, no los va a aceptar. Y también esto nos va a generar los folios que el propio sistema le asigna para que nosotros sepamos, uno, el estatus y dos, poder hacer correcciones. Las columnas que vienen abajo, que sería la 3 y la 4, o los renglones, perdónenme, se refiere a la fracción, el valor, y el 4 sería el pedimento de exportación que nosotros estamos señalando. Aquí es donde a veces las empresas se confunden. Oye, el informe o mi crédito deriva de la importación, ¿por qué no lo estoy declarando en los informes? Porque esa es la manera de operar de la plataforma. Realmente, como les decía, el control se lleva en anexo 24, la relación de importaciones y exportaciones. Entonces, lo único que quiere saber la autoridad es con qué pedimento de exportación él aplique el sistema de primeras entradas, primeras salidas. Entonces, no es necesario que le relaciones el pedimento que estás descargando. Es por eso. El tema de las estructuras pues, va a cambiar un poco dependiendo de la clave o la operación que nosotros estemos señalando. Algunos casos en específico distintos a lo que están viendo en pantalla, pues son las destrucciones, las donaciones, los FDIs, las constancias de transferencia de mercancías. Son similares, pero no con la misma estructura. Va a cambiar un poco. Otro de los puntos que nosotros debemos de tener muy establecido es qué es lo que significa cada uno de las folios o claves que nosotros vamos a encontrar tanto en el manual como en la integración del folio que nos está señalando el propio sistema. Entonces, la manera de ubicarlos, y es el periodo y en la parte del cabecero, como les decía, del 0 al 12 van a ser mensuales. ¿Qué quiere decir? Uno por cada mes, ¿no? No hay ningún tema y todos les entendemos a la primera, no falla.
Donde empiezan los errorcitos es a partir de los quincenales y los bimestrales por la asignación de los números. El sistema no se va a reiniciar, entonces continúa. A partir del 13 al 36 son todos los informes quincenales. Entonces, si nosotros necesitamos presentar un informe de la primer quincena de febrero, va a ser el periodo 15. Y así sucesivamente intentamos el siguiente, el del final sería el 16, 17, así hasta llegar al 36, que sería la última quincena de diciembre. Entonces aquí donde puede ser que nos equivoquemos de número, muchos errorcitos que van. Es cuestión de familiarizarnos y dos, llevar un correcto control. Nuevamente, es muy difícil que tengas un error si lo generas directamente de tu anexo 24, pero nunca está de más saber a qué se refiere y dos, que tú lo puedas validar. Los folios o la información del 37 al 42 se refieren a aquellos informes que se suben de manera bimestral, siendo el 42 el correspondiente a noviembre-diciembre y el 37 a enero-febrero. ¿Ok? Con las claves, pues realmente tenemos muchas claves que el sistema nos está otorgando, bueno, claves susceptibles de transmitir. Aquí las que nosotros estamos señalando son pues las más comunes o pues sí, las más comunes realmente. El RT nosotros lo vamos a identificar con la clave 09. Bien importante, tú le pones RT a tu informe, pero cuando el sistema ya lo recibe y le otorga un folio, cambia esta información. Entonces le va a otorgar la clave o el número que le corresponde a este pedimento o a este informe. 09 es RT, 01 son virtuales, F4 son 15 y F5 son 16. Entonces digo, viene el listadito completo, no os lo señalé. ¿Por qué? Porque tenemos el manual, lo pueden descargar, lo encuentran directamente en la página del SAT, pero es para que tengan la referencia. ¿Por qué? La siguiente lámina, lo que les decía, parte de los errores o el tema que nosotros vemos mucho son la integración de sus correcciones y muchas de ellas, si no es que puedo decir que el 50% de los errores es por un mal folio de corrección. Entonces debemos de saber cómo es que se integra cada uno de estos folios. Entonces, yo los empiezo a leer, la verdad, de derecha a izquierda y es un poquito más fácil. Van a ver. Si nosotros separamos los primeros 4 dígitos de derecha a izquierda, se va a referir al consecutivo. Por eso les decía que no hay una limitante de correcciones. Realmente tenemos hasta 4 dígitos para intentar hacer correcciones de un mismo informe de descargo. Esto quiere decir que podemos tener 999 y no nos va a marcar ningún error. La limitante a lo mejor sería ya llegar a un número más grande y que como tal los 4 dígitos ya no nos los permitan. Pero obviamente sabemos que es un caso muy extremo y no hemos llegado a ver ninguna empresa que necesite tantas correcciones de un mismo folio. Simplemente el sistema fue creado de esa manera, ¿no? Un número un poco elevado para que no existan problemas a futuro. Los siguientes 2 dígitos, igual de derecha a izquierda, van a referir al periodo. ¿Qué tipo de informe tenemos? Mensual, bimestral, quincenal. Pues en este caso, como les decía, es un periodo 42, corresponde a un bimestral de noviembre y diciembre. El ejercicio simple va a ser a 2 dígitos, entonces los últimos 2, el año 2020, 23, 24, dependiendo. Ok, así podemos identificarlo. Después vamos a encontrar la clave del documento, la clave del informe. Si es un RT, si es un F4, en ese caso es un 09, estamos hablando de un RT. Y los tipos de informes se refieren, si se dieron cuenta y me regresaron un poquito a la presentación, el número asignado para un inventario inicial va a ser el 01, como les decía, es lo primero que subimos. Entonces, derivado que lo que sigue para el sistema es la recepción de los informes de descargo, la plataforma fue diseñada para que el 02 se le asigne a cada uno de estos informes que vamos a ir presentando. Los dígitos que sobran o lo que va a sobrar, por así decirlo, del folio va a ser el RFC de la empresa. Entonces, si saben el RFC de su empresa, de memoria, pues lo van a poder distinguir. Y no van a tener problemas con que en qué momento termina y en cuál no. Pero si a lo mejor estamos empezando en la empresa, queremos conocer un poquito más, lo ideal sería empezar, como les dije, de derecha a izquierda para comenzar con la estructura del folio del informe y lo que nos sobre va a ser obviamente el RFC. ¿De acuerdo? Es muy, muy sencillito, pero esta estructura o el no saber leerlo de manera correcta nos ha generado o hemos detectado que son 50% de los principales errores que tienen las empresas. Porque un folio mal transmitido, tú vas a decir, no me lo va a reconocer el sistema. Claro que sí.
Tú puedes transmitir una corrección de un RT y ponerle un folio de un V1 y lo va a emitir, o viceversa. Puede ser un A1 y lo conviertes en F4 y te lo va a recibir. Para el sistema no hay una diferencia en qué significa la información que está dentro con el folio que tiene y el cual le asigna o el cual estás corrigiendo. Para él solo es una serie de datos con una estructura delimitada que cumple con los requisitos mínimos y el sistema lo va a validar. Entonces, no se confíen, es que porque el sistema no tiene un candado, qué es lo que está pasando. No, no lo tiene el sistema y nuevamente les comento, estos errores son muy graves. ¿Por qué? Porque si tú subes un informe mal, lo subes correctamente. Desde que tú lo subes, si tú le pones que es un RT y son pedimentos V1, el sistema no lo va a reconocer. Él no va a reconocer el error y te lo va a aceptar. Me di cuenta y lo corregí 2 meses después. Ok, ya le corregiste la clave, pero ahora no supiste leer el folio y te equivocaste de periodo. En lugar de ser el 42, el que ya corregiste el 41, o bien, corregiste el 42, pero no del año que querías. Entonces, son muchas variables que cada vez van generando errores. Entonces, empezamos con un error, pero derivado de que no saber hacer correcciones o no identificar el folio para la corrección, pues podemos generar, en este caso que les puse, hasta 4 errores. Entonces ya necesitamos corregir 4 informes por lo menos, más los que se vayan detectando. Entonces, parte importante, muy elemental para una correcta administración. Todos estos puntos que les digo realmente los preciso de manera, si quieren, muy sencilla para no complicarlos, pero si nosotros no atendemos correctamente tanto nuestras correcciones como transmisiones, es un punto de atención por la autoridad y tenemos requerimientos. Evítate un requerimiento. No llegues a ese punto para que la autoridad esté ya con un acto sobre ti por la SIVA por lo menos y no tengas una incidencia que a lo mejor sí puedes solventar o bien no vas a solventar y vas a llevar a la cancelación de tu SIVA. Son diferentes etapas y las voy a comentar más adelante, no se preocupen. Las correcciones, como les decía, lo único que va a cambiar con el inventario es que al final le ponemos otro pipe y va a ir el folio que les decía, ¿no? El que nos da el sistema. La única diferencia con la estructura de una corrección de un inventario a un inventario normal fuera de este final, pues se refiere al inicio. Es decir, los inventarios iniciales son 0,1, mientras que una corrección de inventario es 0,9. Es el único que tiene esa peculiaridad de que va a cambiar el número inicial, por así decirlo, de cada uno. En el caso de los informes de descargo, es la misma estructura que tenemos del cabecero, únicamente le vamos a agregar un pipe y vamos a agregar el folio que queremos corregir. Y aquí donde les digo, se generan estos errores. Cuando nosotros no ponemos bien el folio, solamente el sistema reconoce, hay un folio, tienes tantos caracteres, pues correcto, sí o no, sí, y lo recibe. Y ya cuando hace la validación es cuando empiezan a generar todos los problemas. Ok, llegamos a la parte de los requerimientos y las cancelaciones. Se habló poquito y vamos a comentarlo más a detalle. Ok, bien cierto, muchas empresas consiguieron la certificación, es la maravilla tener la certificación, nos permite no estar tan apretados con la liquidez en muchas ocasiones por la empresa. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasaba? Tramitabas tus pedimentos, pagabas el IVA, sí tengo la opción de solicitar la devolución de este impuesto. Lamentablemente las devoluciones no son tan ágiles como nos gustarían en las empresas y esto obviamente los limitaba. ¿Por qué? Si tu volumen de importación es muy alto, independientemente de que es una empresa pequeña o grande, el hecho de desembolsar el pago del IVA dentro de las importaciones, pues es un gasto operativo muy fuerte para las empresas. Entonces, al momento que tú habilitas o tienes este crédito, tu área financiera tiene un respiro. Entonces, el mantenimiento total de la IVA, por así decirlo, es un impacto más financiero que aduanero, si lo ves de alguna manera. ¿Por qué? Por el flujo de efectivo o el desembolso por parte de la empresa para pagar este impuesto. ¿Qué es lo que vio el SAT? Ok, muchas empresas tienen SIVA, tienen créditos millonarios, muchos de ellos son impagables por la cantidad de importaciones que tiene cada una de las empresas. La empresa más grande que quieran visualizar de México y que tenga SIVA, tus créditos al mes son miles y miles de millones de IVA. Entonces dijo, ok, ¿qué está pasando? No está entrando dinero.
¿Cómo lo voy a revisar? ¿Qué es lo que pasó desde 2015 a 2022? Pues solamente autorizaron. El primer movimiento antes de 2022 fue el hecho de que nos hicieran el pago, nos solicitaron el pago de derechos para la SIVA, que muchos estuvieron a favor, muchos estuvieron en contra. Y lo que yo les platico siempre es decisión de negocios. A lo mejor puede ser que no era constitucionalmente válido lo que nos estaba diciendo la autoridad. ¿Por qué? Porque ya han pasado muchos años. Teníamos un oficio que nos daba el hecho de que teníamos una renovación autorizada. Ok, tú vas a poner en juego tu certificación por no pagar a lo mejor 35,000 pesos más actualizaciones y recargos, porque obviamente nos los exigieron, que se volvían 60,000 pesos, 70,000 pesos, dependiendo, ¿no? Cuántos años fueran. Entonces, y aquí es donde la empresa se le transmitía, ok, ¿quieres pagar estos 70,000 por cada ejercicio? Obviamente van a disminuir las cantidades, pero no vas a tener ningún problema con tu SIVA. O bien, no quieres pagar, ingresamos algún medio de defensa, pero lo primero que te va a llegar va a ser un requerimiento y posteriormente va a ser un inicio de cancelación. Entonces, ¿vale la pena arriesgar tu SIVA por este pago? No estoy diciendo que esté bien, nuevamente, simplemente es señalarles el tema de negocio y cómo la autoridad lo planteó. Entonces, las empresas tuvieron que evaluar, ¿me conviene pagarlo? Sí o no. 70,000 pesos por 5 ejercicios, un ejemplo. Ok, son 350,000 pesos, sí es un monto alto, pero estoy importando 5 millones. O mi monto de IVA de importaciones mensuales es de 5 millones, no hay comparativa. Obviamente las empresas lo pagaron y el SAT lo sabía, esa es la realidad. Entonces, esa fue la primera oleada. Después, ok, pagaste o no pagaste y empezaron los requerimientos, empezaron las cancelaciones. Muchas empresas, aunque interpusieron algún medio de defensa, no, no salió favorable para ellos, alguna administración, varias situaciones. Ok, brinquémonos a la segunda etapa. Ya vieron que sí era factible, empezaron a revisar. Porque es muy sencillo. Realmente, si tú ves lo que subes al SAT, simplemente son archivos y no están pesados. O sea, realmente, por más movimientos que tengas, es que les gusta que tenga una empresa grande. 1,000 rengloncitos al mes realmente no es mucha información para que la autoridad se esté desgastando en analizarla. Y lo único que tiene que hacer a simple vista es, ¿subió o no subió un informe? ¿Es o no hay en el mes algo? Así de sencillo. ¿No los vio? Ah, ok, requerimiento. Entonces, es tan factible o fácil de identificar ese tipo de errores que la autoridad se dio cuenta de todo el área de oportunidad que tuvo a lo largo de estos años. Ok, eso solamente del anexo 30, más todos los documentos de la renovación. Como les decía, nosotros estamos acostumbrados, o las empresas están acostumbradas al hecho de que, ok, se habilitan mis 30 días antes de que comience de la vigencia de mi SIVA, puedo ingresar, hago pago de derechos, ya estoy acostumbrado a pagar los derechos, lo subo, le doy el botón y todo es feliz, ¿no? Ok, pero ya no hiciste un análisis, no viste qué es lo que tenías, los movimientos que surgieron a lo largo de estos 2, 3 o en este año, dependiendo de la modalidad que tenías previamente. Y eso también, la modalidad del SAT fue, ok, no me voy a poner a pelear contigo, te autorizo la renovación y al día siguiente, un ejemplo, te puede iniciar un requerimiento. Entonces sí, te autorizó la SIVA para no meterse en problemas él y a lo mejor que los tiempos no le ganaran, pero ya teniendo la autorización por lo menos de un año más, ellos dicen, ok, ya con tiempo voy a iniciarles los procedimientos, les voy a requerir todo lo que necesito, y pues es donde las empresas empezaban a tronar cada vez más. Los tiempos o los plazos para atender este tipo de requerimientos o estos requerimientos van a variar. ¿A qué me refiero? Primero les voy a plantear. Ok, nos renovamos y nos llega un requerimiento a los 2 meses. Nos llegó el día de hoy, lunes 4 de marzo. Ok, nosotros vamos a tener 20 días para atender este requerimiento, subsanar todas las irregularidades. No solamente va a venir por anexo 31, puede venir pago de derechos, puede venir contabilidad electrónica, todos y cada uno de los requisitos o obligaciones que nosotros, tanto las obligaciones como los requisitos para obtener la SIVA son susceptibles de requerimiento, recordémoslo. Entonces, si alguno no lo cumplió, nos pueden solicitar. Ok, se atendió parcial, nos pidieron 10 cosas, atendimos 5 de manera correcta para el SAT, 5 quedaron abiertos. ¿Qué es lo que pasa? No hay un tiempo de respuesta oficial, pero la autoridad va a determinar que existe una causal para que inicie una cancelación.
Cuando nosotros recibimos el requerimiento, tu SIVA como tal sigue operando y por eso las empresas se confían. Abres el requerimiento, tienes sus 20 días, la atiendes o no. Puede pasar 2 meses, 6 meses y no sabes del SAT. Cuando te llega un nuevo oficio y tú lo abres y lees que es inicio de cancelación, automáticamente tu SIVA se suspende. ¿Qué quiere decir? Los beneficios de la certificación ya no los tienes. Y entre ellos, y el más importante, pues el crédito de IVA. A partir de que tú abres la cancelación o el inicio de cancelación, empiezas a pagar IVA en tus importaciones. Entonces, si no utilizaste o no atendiste correctamente lo que fue un requerimiento, pues vas a generar una cancelación. Esta cancelación ya va a tener un impacto financiero de manera inmediata porque es el pago del IVA de tus nuevas importaciones. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no atendemos correctamente y no desvirtuamos la causal o las causales de cancelación? La autoridad como tal nos va a emitir la resolución en el que dice que no desvirtuamos y ya nos va a hacer exigible el crédito de IVA. ¿Qué quiere decir? Adicional al IVA que estás pagando en tus importaciones, va a ir al estado de cuenta o al sistema de control y cuentas, créditos y garantías y va a decir, has importado en estos 7, 8 años, 5 años, 4, los que tengas con tus IVA, tanto monto, un total de 100 millones. He visto que con tus informes has descargado solamente 20 millones, entonces 80 millones de IVA me debes el día de hoy. Te calculo actualizaciones y recargos y estamos hablando de que estos 80 se pueden volver 160. Entonces, más lo que estás pagando, más lo que tú ya habías usado o el beneficio que utilizaste, pues se vuelve impagable. Es un monto demasiado alto para las empresas y aquellas que han llegado a un escenario de pagar los créditos de IVA por cancelaciones, es un tema muy, muy complicado y obviamente pues la presión financiera no es lo más viable para nadie, ¿no? Previo a entre los requerimientos y las cancelaciones, hubo un pequeño lapso a inicios de 2023, del año pasado, que casualmente sí había cartas de invitación, si lo dejamos de alguna manera, por llamarlo. Pequeños correitos que el SAT te mandaba. A algunas empresas a lo mejor les llegó. Identificamos que no subiste el informe de descargo del mes pasado, un ejemplo. O nos percatamos que dentro del portal o el sistema de control tienes un sobredescargo de tantos millones. Corrígelo. Y, no, y como les digo, es una invitación, ni siquiera era un requerimiento. Les dio la oportunidad a muchas empresas de poder corregirse o subsanarse previo a estos actos. Muchas empresas dijeron, no, no estoy bien, no pasa nada. O simplemente los omitieron y empezamos con los problemas. Llegó el requerimiento, nos atendió, llegó la cancelación y se tuvieron que tomar decisiones, ¿no? En ese momento y cómo subsanarlos. Y pues uno de los puntos que se han visto en los últimos meses es las partes de las visitas de supervisión. Recordemos que una visita de supervisión ya está como tal dentro o contenida en las obligaciones. Porque recordemos que uno de los requisitos es que nos dice que la apertura ante la autoridad es en todo momento. Ellos pueden ir a validar que estamos actuando de manera correcta y que podemos tener una trazabilidad de nuestra certificación, una buena administración. Y obviamente, como les decía, no se hicieron muchas. De 2022 un poquito para atrás, lo que sí era muy, muy frecuente eran las visitas cuando tú solicitabas por primera ocasión tu IVA, las visitas de inspección o de autorización, pero no había de supervisión o no había tantas. Actualmente los auditores o las personas que se dedican a estas visitas están en el área de certificaciones en parte del SAT, pero sí tienen una rotación a lo largo del territorio nacional. O sea, no solamente se van a enfocar en Baja California o en Ciudad de México o en Monterrey. No, o sea, ya tienen un plan de trabajo anual que les está dando la rotación a lo largo del territorio. Entonces, les digo, o puede ser requerimiento o puede ser visita, pero siempre o ya vamos a ser más susceptibles a ser fiscalizados o auditados de alguna manera por la autoridad conforme a las IVA. ¿Qué es lo que sucede si nosotros no tenemos o no atendemos correctamente una supervisión, una visita de supervisión? Dependiendo ahora sí, de lo que haya sucedido dentro de la visita, puede ser directamente una cancelación o bien algún requerimiento si vio que el auditor fue algún requerimiento leve lo que no pudiste contemplar, algún punto que quedó a interpretación, por así decirlo.
pero pues aún así, una visita mal atendida, pues nos va a tener alguna expectativa posterior. ¿Se pueden hacer acciones para subsanar algunos errores en la visita? Bueno, no errores, simplemente aclarar cosas con la autoridad. Sí, sí se puede. Es algo que tiene reconocido la autoridad y hasta los propios auditores te llegan a decir, mira, a lo mejor eso no quedó tan bien, manda un escrito y subsánalo. Ellos mismos te lo dicen ese día. Entonces, y recordemos que la persona que te visita, que hace este acto, es diferente a la persona que va a estar revisando la información. Entonces, aunque tú le quieras explicar así el 100% de cómo funcionas, si no se queda plasmado correctamente en el acta, puede quedarse a interpretación de la siguiente persona que revise tu expediente. Termino. Ok, déjenme cambiar por acá. Ya platiqué un poquito de esto, los detonantes de los requerimientos, como la plática es enfocada en anexo 30, pues primeramente, pues nuestros informes de descargo, nuestros pedimentos, nuestro inventario inicial. El inventario inicial es de los pocos puntos que realmente la autoridad no revisa a detalle en el hecho de una revisión posterior. Ya que está con estatus válido, no es un seguimiento que se le dé mucho. ¿Por qué? Porque es un corte que se realiza en cierto periodo y la autoridad no lo puede validar a cierto punto. Pero todo lo que pasa a partir de que tenemos la SIVA hasta el día de hoy se puede revisar por medio del DARAS. Y es algo muy sencillo. Recordemos que el DARAS es la información que la autoridad nos proporciona mes con mes a las empresas y obviamente deriva de sus bases de datos. Entonces no es tan difícil que ellos realicen un cruce e identifiquen, como les decía, como informes faltantes, pedimentos mal transmitidos, informes mal transmitidos, circunstancias a lo mejor muy sencillas, que esos son el primer detonante, por eso lo tengo como número uno, porque es el cruce más sencillo de la autoridad que inicia las facultades para la revisión de la SIVA. Fíjense, abajo ya venía informes mal transmitidos, información correcta, pedimentos que no corresponden a las claves, correcciones mal relacionadas por el folio que les decía, que tengamos informes no válidos. Aquí, aunque el propio anexo 30 nos señale la obligación, se termina con el informe válido. Nuevamente, si hay muchas empresas que no llenen o no cumplen con este criterio, solo lo subieron y se olvidaron. También una parte que se ha detectado y que hemos visto a lo largo de los años, que es el desconocimiento, la falta de actualización de muchas empresas o el personal de las empresas, porque les voy a poner el ejemplo de que conocimos a una persona o una empresa que ellos tienen el control muy bien y todo, pero lo único que les faltaba y era el causal de requerimiento es que ellos decían que las regularizaciones y los cambios de régimen no eran susceptibles de transmitir, porque no eran claves de pedimento, bueno, tipo de pedimento, clave de operación 2, que refiere que es una exportación o una salida. Entonces, ya con este criterio de la empresa, de la persona que estaba en esta empresa o está en esta empresa, es así como que, ok, entiendo tu punto que no es una exportación, pero sí es una afectación directa de mercancías de importación temporal. Y nos vamos nuevamente al manual que les comentaba, pues sí nos señala que es susceptible de transmitir esas claves. Entonces, por el desconocimiento, la falta de actualización de esa persona, pues se genera un requerimiento a la empresa que tuvo que ser solventado. No fue el único punto que les observaron, pero yo te puedo decir que a lo mejor fue el inicio de ese requerimiento por parte de la autoridad. Pues puntos a lo mejor abiertos y muchas empresas ya lo subsanaron, pero debe de haber alguna que otra, pues algún pago de derecho. Aquí ya no va tan relacionado a que a lo mejor no lo realizamos como el primer punto, que lo presentamos mal es muy notorio, que hicieron la revisión de los cálculos que les decía actualizaciones y recargos y a la fecha todavía de hoy nos dicen, el ejercicio 2019, 2020, le faltaron, bueno, no te dicen, le faltaron 20 pesos o 100 pesos, simplemente te dicen, no fue correctamente determinado y el pago no es correcto. Haces la revisión, se tiene que hacer el cálculo y te observas que a lo mejor sí falta un mes de recargos, un mes de actualizaciones, a lo mejor una cantidad mínima, pero esos mínimos o a lo mejor menos de 1,000 pesos de diferencia te generaron esta circunstancia. Entonces es un punto que se tiene que evaluar. No solamente en su momento no fue pagar por pagar, era pagar de manera correcta. Otra de las cosas que estas sí se siguen presentando es el hecho de que los folios que nosotros ocupamos o se señala en la hoja de ayuda y que se relaciona con el comprobante bancario o la transferencia, que los folios no corresponden. Un ejemplo, tú eres una CIVA, tú eres una certificación AAA y nosotros sabemos que tenemos que hacer 2 pagos de anualidades, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vamos a la hoja, al manual que el SAT sacó en su momento para decirnos cómo debemos de relacionar los folios,
Tú los pagaste con el mismo folio, que fue la de solicitud de SIVA o la renovación. Entonces, para la autoridad es, ok, sí me pagaste, pero me debes todavía tus anualidades. Oye, yo ya te las pagué, sí, con un folio mal señalado. Entonces, para ellos todavía le debemos ese dinero. Súmenle todavía más actualizaciones, más recargos, pues ya no fueron los 50,000 pesos. Entonces, son puntos ahí que nosotros debemos de considerar. Son sencillitos, pero nunca está de más. Otro punto, pues la contabilidad electrónica. Ya casi no hay, pero había empresas que tenían amparo y como bien sabemos es un punto que no fue favorable para nadie. Entonces, pues aquellas empresas que las lleguen a tener todavía, pues sí se les hace la recomendación que empiecen a transmitir, no se esperen un requerimiento para ir subsanando todos los ejercicios y tengan los acuses correspondientes. Casi no es común ahorita, pero algunas que se nos olvida un periodo, pues nosotros también los hacemos una pequeña revisión, vemos que no les falte ningún periodo desde que ustedes iniciaron con su certificación para que no tengan un requerimiento. Y me quedan 57, me seco. Ok, parte de los puntos como extras o muy detallados que la autoridad nos llega a solicitar ya van directamente con las obligaciones, que les decía, vigencias de su contrato, tanto de maquila, si nosotros estamos arrendando el domicilio, cuántos domicilios, que los domicilios estén correctos, que haya congruencia en lo que tenemos señalados en todos lados. ¿A qué me refiero? Al que dimos de alta ante el SAT, al que dimos alta ante Economía, para el IMAX, al que dimos de alta nuevamente ante el SAT, para nuestra certificación. Y me pueden decir, yo lo revisé en algún momento, sí me lo habilitaron. Si no me lo habilitaron, no es porque no tenía ningún error. Sí y no del todo. ¿Por qué? Porque, como les decía, no había tantos candados antes y a lo mejor había detallitos, hubo actualizaciones de domicilio que no se presentaron y eso nos va a generar errores. Las continuidades del proyecto de exportación. Aquí, obviamente, pues que nuestro contrato de maquila, si es que nosotros estamos por ese medio o acreditamos ese punto, o las órdenes de compra que estén vigentes. El tema de la infraestructura va ligada tanto al domicilio como a la maquinaria y equipo necesaria para operar. Porcentajes de retorno, igual un punto muy sencillito. Recordemos que la regla nos establece el 60% como mínimo y también hay muchas ocasiones las empresas por cuestiones ajenas no llegaron o simplemente se les olvidó o no lo conocían y nunca lo cumplieron si es una empresa nueva. Entonces, y pues el único y el último punto que agregué, el tema de los avisos. Aquí, pues sí se les solicita, se les invita a que los avisos se realicen en tiempo y forma como los establecen las propias reglas y que tengan una carpeta. Tú puedes decir, yo no tengo avisos, ¿para qué? Nunca me los han solicitado. Actualmente ya hay requerimientos de avisos. Entonces, si la autoridad ve que tienes más operaciones y tú solamente tienes un proveedor extranjero y no tienes un aviso en que lo señale, directamente eres causal de un aviso. Entonces, perdón, de un requerimiento por un aviso no presentado. Y les decía, a lo mejor iniciamos por un punto, pero este requerimiento puede traer todo lo demás o nos pueden solicitar todos los puntos que ellos quieran en su momento. Me voy a brincar un poquito de esta lámina, que es más que nada por el hecho de empresas nuevas. Espero que no sea su caso, que no hayan transmitido correctamente un inventario. Realmente es un punto muy difícil de solventar y casi es cancelación. Es un tema muy, muy triste porque es un punto muy fácil de solventar desde el inicio. Tus recomendaciones para cerrar y espero terminar en tiempo. El monitoreo constante a su portal para poder tener el estatus correcto de todos sus informes. Nuevamente, no, al momento de que nosotros transmitimos los informes, damos por hecho de que la información está correcta. Nosotros les sugerimos que se haga una revisión previa para tener una administración más idónea de su anexo 30 y obviamente que sus informes estén directamente o desde el primer momento con un estatus válido. El anexo 24 tiene que estar correctamente integrado y actualizado siempre. ¿Por qué? Porque ahí deriva la información que vamos a subir y si no lo tenemos actualizado, no se generan estos informes. Que no omitan tampoco transmitir correcciones derivadas de sus rectificaciones. ¿Por qué? Porque también si nos falta una rectificación, hemos visto causales de requerimiento por un punto, aunque sea un solo pedimento, llegan a existir. Pues la recomendación es un poquito antes del cierre, una carpeta con todos tanto su inventario inicial como todos los informes con estatus válido. Aquí es un poquito difícil a veces para las empresas porque hay unas que hacen muchas correcciones, pero tense el tiempo de a lo mejor cada mes, cada 2 meses, hacer una depuración y ir dejando solo los últimos. Les va a ayudar muchísimo porque la autoridad lo solicita. En caso de hacer correcciones de tu anexo 24, pues eso va a derivar en obviamente que todo lo que tenías arriba en el sistema de control de cuentas
créditos y garantías se tiene que actualizar y necesitas hacer correcciones correspondientes. Entonces, una cosa va ligada con la otra y no lo dejes, por así decirlo, a medias, ¿no? Si ya corregiste tu 24, termina la corrección y haz las adecuaciones en el anexo 30. Otro punto, la totalidad de tus avisos. Si no puedes tener todos los avisos que has presentado a lo largo de tu certificación porque la tienes de 2015, por lo menos trata de tener los últimos 3 años, 2 años. Esto va a depender mucho de tu renovación o de tipo de rubro que tengas. Pero, recordemos, les decía, actualmente ya todas, a partir de diciembre, van a tener 1 año de vigencia. Yo les recomiendo que por lo menos tengan 3 hacia atrás con los avisos correspondientes para evitar algún problema. Y revisen sus contratos y si hubo modificación de sus vigencias y va ligado con el de arriba, presenten los avisos correspondientes para que no les generen requerimientos. Y eso sería todo y terminen en tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias, Oscar. Sí hay algunas dudas. Bueno, aquí te están diciendo, bueno, hay varias que nos están poniendo. Por ejemplo, me está preguntando aquí Fátima, ¿cuántos años atrás nos pueden revisar la autoridad nuestros informes de descargo? Para anexo 30 nos revisa desde el inicio, o sea, desde 2015 a la fecha. Y después, si se presenta una corrección de 2015, la autoridad puede revisarme por haber presentado este informe el año 2015. Es decir, me puede pedir el anexo 24 y los descargos a pesar de que pasaron 5 años de sus facultades de comprobación. No, pero te va a pedir la trazabilidad, por lo menos para anexo 30. Digo, a lo mejor muy sencillo. Para el 30, para el 24 ya no es factible de revisión, por obviamente los 5 años que tenemos conforme al código para revisarnos. Después nos preguntan, si mi pedimento original fue en el 2022 y la rectificación quedó al mes siguiente y no lo corregí en los descargos, ¿ahorita lo puedo hacer? Sí, no hay límite o no hay fecha que venza para hacer una corrección de cualquier informe. Ahora, nos preguntan, ¿cómo ves la página del SAT que a veces tiene fallas de no aparecer en pedimentos, los saldos que nos muestran a veces tienen error? ¿Qué sugieres en estos casos? Porque creo que a muchos les ha pasado. Sí, como les decía, lamentablemente el portal ha sido superado en muchas ocasiones, tanto por la cantidad de informes o personas que lo están operando y obviamente pues las actualizaciones o las mejoras que el SAT quiere hacer, en muchas ocasiones no son de la mejor manera o se ven reflejadas de manera inmediata. Lo que nosotros recomendamos en el despacho, primeramente, es sigan el procedimiento como la ley lo establece, como conforme las reglas, los propios manuales, generen evidencia y repórtenlo al SAT a los correos habilitados. Esto nos va a permitir demostrarle a la autoridad que no es un error o un incumplimiento, por decirlo directo de ustedes. O sea, si quieren cumplir, pero a lo mejor el portal no se los permite. Generar una trazabilidad nos va a permitir tener un material de apoyo en caso de alguna incidencia con el SAT. Y dos, en el caso del despacho, nosotros realizamos gestiones adicionales, aprovechamos la parte de la relación institucional que se tiene para que la autoridad vea estos errores de manera global y tenga una mejora a nivel nacional para todas las empresas. A ver, aquí nos están diciendo también en las preguntas, ¿se puede consultar cuáles son las validaciones que hace la autoridad para indicar el estatus de válido? Se identificó que en algunas correcciones que se presentaron hubo un error en la primera línea de referencia y el sistema lo marcaba como válido. En concreto, el problema estuvo en la referencia del tipo de pedimento que se indicaba en la primera línea de la corrección para un ¿Ok? pedimento B1. Mira, ok. ¿Te puede encontrar los errores de los informes o los pedimentos transmitidos? Sí, necesitas un trabajo de análisis. Ahí realmente lo que entiendo es que el portal te lo reflejó con estatus válido, pero tenía información incorrecta. Después tú lo detectaste o el SAT lo detectó, alguna validación interna. Sí, se puede prevenir. Nosotros en el despacho hacemos muchas validaciones o los ayudamos con la administración del anexo 30. Se hace un barrido completo de lo que tú te has transmitido arriba con los informes, más lo que tiene reflejado el portal. Vemos este tipo de discrepancias, llámese claves, llámese folios, llámese pedimentos, todo lo que te puede generar un requerimiento, se trabaja por fuera, como les decía, con el simulador, se cargan los informes, se solventa y se ve que ya no tengas errores y es cuando se comienzan las correcciones. Pero sí es un trabajo un poquito detallado, pero sí se puede subsanar. Bueno, aquí nos preguntan algo ¿a qué te refieres con TXT?
con los archivos Ah, TXT. A ok. lo mejor hablamos en esta parte muy Ujú. técnica, un tecnicismo. No se preocupe. Bien, un archivo TXT como tal es un archivo de texto, lo más básico que nos da la plataforma de Microsoft para trabajar. Un archivo TX, un bloc de notas, por así decirlo. Solamente es el archivo blanquito que les compartía en mis láminas. Déjenme cambio tantito. Este. Es el bloc de notas tal cual, ustedes lo pueden ver, solamente en punto .txt, que es la referencia más básica que tiene para trabajar, y sobre eso es que tengas esta estructura. Es muy, muy sencillo. Ah, Dani, tienes el audio cerrado. Ok. Y por otra parte, perdón, aquí nos preguntan, ¿qué podría considerarse atender correctamente una visita? El SAT nos realizó una visita y quedó pendiente un punto, pero no lo asentaron en el acta. No estaba asentado y esto puede afectar una resolución favorable. ¿Cómo saber si lo que entregamos a la persona que lo revisará lo interpretará correctamente de acuerdo a cómo se lo presentamos al auditor? Ok, aquí, a diferencia de una visita o de un acto donde nos señalan qué entregamos y qué no, las visitas de supervisión o de inspección son mucho de leer entre líneas, por así decirlo, qué es lo que se señala en el acta. Entonces nosotros en el despacho les ayudamos a entender qué es lo que se precisó. Igual, si a lo mejor no los acompañamos en este acto, que nos cuenten cómo se estuvo haciendo el acto, qué les dijo el auditor, algunas pláticas. Eso nos va a permitir identificar qué es lo que les hace falta. Independientemente de que quedara o no asentado en el acta, recordemos que en las visitas el auditor les da un listado de información. Aquí ustedes evalúan, ¿lo entregué o no lo entregué? Si en este caso no lo entregué, yo te diría, o lo viable sí sería hacer un alcance para subsanarlo y de mejor manera así, y también precisarlo con algunos puntos adicionales, nunca está de más. Y aquí hay otra pregunta que dice, bueno, si estoy en requerimiento y me, en abril metí la renovación, ¿puedo meter el trámite ahorita en marzo o debo de esperarme? Son situaciones distintas, entonces uno, primero, tienes que atender el requerimiento en tiempo y forma. Aquí creo que vamos un poquito desfasados con los plazos. Puede ser que a lo mejor te refieres a que hace un año te hicieron un requerimiento. Si a la fecha de hoy se te ha notificado una cancelación, lo lógico o lo ideal es que comiences con tu renovación. Son temas separados. Mientras no tengas el inicio de cancelación, puedes hacer tu renovación para que quede un poquito más claro. Perfecto, bueno, pues en este momento quiero abrir el micrófono. No sé si aquí está el maestro Héctor Castro o el doctor Carvajal quieran hacer algún comentario. Bien, Daniela, muchísimas gracias y qué gusto saludarte, ¿eh? Hacía un rato que no te veíamos, te extrañamos. Doctor Carvajal, también un gusto saludarlo. Y Oscar, qué verdadero privilegio escucharte, concreto, conciso, claro, muy, muy útil toda la información que nos compartiste, te felicito. Hay un tema que es recurrente cuando escuchamos conversaciones relacionadas con anexo 30 o Ujú. separado anexo 24 y se ven como dos cosas diferentes, pero me parece muy atinada tu observación de que no son hermanitos, no son gemelos, pero híjole, ¿cómo se parecen? Entonces debe haber Exactamente. congruencia entre uno y otro, de tal manera que esa parte es muy, muy importante, que no lo vean como algo aislado, sino que lo vean como una unidad, aunque para la autoridad sea diferente, de tal forma que es muy buena la sugerencia de estarlo viendo de esa manera. Y la otra, y creo que también es muy importante, es nosotros como tú apuntas, queremos hacer las cosas de manera correcta, pero la operación nos gana. Entonces, aquí la recomendación, como tú lo dices, es, pues, hay que estar atentos porque la autoridad lo que vigila es que estemos permanentemente en cumplimiento. Y cuando habla de permanentemente en cumplimiento, está hablando de todo, ¿eh? Déjate de Exo Exactamente. 30, de todo. De tal forma que me parece muy atinado tu comentario y de verdad un privilegio haberte escuchado, Oscar. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Héctor, por tus comentarios y Oscar por tu presentación. Doctor Carvajal, no sé si quiera cerrar con algún comentario.
Bueno, pues nada más. Sí, buenas noches, Héctor, Daniela, a don Oscar Navarrete, pues muchas felicidades. Realmente es una conferencia muy puntual sobre un tema complicado, pero lo ha hecho extraordinariamente digerible, así lo digo con todas sus Gracias. letras, lo digerimos muy bien porque es un experto conocedor y porque utiliza un lenguaje llano y preciso y entonces se antoja fácil un tema que es complicado y difícil y además nos llevó de la mano por todo este anexo tan importante y coincido con lo que dice Héctor, hay que ver el 30 y el 24 y también Oscar en una forma conjunta. Muchísimas gracias, maestro Navarrete. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias, Oscar, muchas gracias, doctor Carvajal. Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, queremos darte este reconocimiento virtual, Oscar. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia, en el que dice en TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, otorgan el presente reconocimiento al maestro Oscar Navarrete por hacer un trueque en la plática virtual con el tema actualización de anexo 30 el día 4 de marzo del 2024, firmado por el doctor Octavio de la Torre y tu servidora. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, como saben, a todos los que están con nosotros, podemos compartir todo el material en la comunidad. Aquí había unas preguntas de cómo lo compartimos, así que, bueno, los invitamos a hacerlo. Y bueno, también tenemos un curso, ¿no? Que es Corrientes, perdón, correcta, Administración del Activo Fijo, el 26 de marzo, de 9 a 12, por quien esté interesado, que nos manden un correíto para que, es como un tipo masterclass, ¿no? Para todo lo que es administración del activo fijo, sobre todo ahorita que están las auditorías del SAT. Así que bueno, pues muchísimas gracias. ¿Qué más sigue, Isa? Empezamos marzo, a ver si me puedes compartir el calendario. El miércoles vamos a tener la relación de compliance y marketing digital con el licenciado Juan Fernando Castillejos. Y bueno, con eso vamos a cerrar la primera semana de marzo. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por conectarse y como siempre compartir conocimiento. Que tengan bonita tarde y nos vemos el miércoles. Nos Hasta vemos el luego. miércoles. Gusto en saludarlos a todos. Muchas gracias. Gracias.